Hola amigos, ¿cómo están? Pues estamos en esta grabación de este video con mi buen amigo Sergio Ruiz. Mi querido Lex, qué Oye, placer, qué gusto, cabrón. Ahorita qué ya llevamos gusto, un ratito platicando aquí un buen ratito. de un montón de cosas. Ya vimos la biblioteca, ahora me tocará conocer la tuya. Así es. Pero pues el tema de hoy creo que surge de todo lo que hemos estado platicando en este tiempo y va a ser otras vidas. Entonces, desde que te vi ahorita, dije ya lo conozco y tú me dices es que soñé Lo mismo. contigo. Y o sea, sí, hay algo que está coincidiendo mucho en mi vida ahorita con cosas que me están pasando a mí y con los pacientes que recibo todos los días en el consultorio, o sea, como que casi todos están en la misma etapa de reconocerse a sí Claro. mismos como seres, pues vaya, en este caso no solo seres humanos, sino seres espirituales que han trascendido diferentes vidas y que empiezan a reconocer a las personas, ¿no? Muchos me dicen es que a ti ya te conozco. Es la primera vez que te veo, pero ya te conozco. Y yo digo, no, claro, tú también ya te conozco y empieza como el trabajo energético y te empiezan a llegar todos los mensajes y las imágenes de dónde, pero me gustaría que tú hables un poquito más de ti, de lo que haces y Gracias. de cómo podríamos ligar esto de la logofanía con esta parte de otras vidas, amigo. Cuéntanos. Pero claro, gracias Lex. Y definitivo sí fue un encuentro muy bonito. Además, justo para venir hacia acá, justo me pasó que tenía años de no chocar y tuve un choquecito minúsculo que me hizo tardarme casi 2 horas. Sí, Y fue muy interesante porque siempre ese tipo de retos son los que nos ponen a prueba real de qué tanto hemos evolucionado o no exacto. a lo espiritual, a nivel espiritual. Y fue hermoso. Te avisé, me dijiste, no te preocupes, acá te Tengo espero, hay tiempo, tiempo. hoy es mi día de descanso, no hay tema. Sí, la Ajá. palabra logofanía viene a suplir el arte de iluminar con la palabra, Ajá. en donde justo el logófano tiene como herramienta primordial la palabra, el uso de la voz, del lenguaje, para acceder a la iluminación, tal Ajá. cual, como suena. Y justamente iluminar para nosotros es echar luz en donde antes había oscuridad. Claro. Y vamos día con día a través del autoconocimiento iluminándonos. Eso es. Eso es que no quita que justamente, y conectándolo a las vidas pasadas, que el gran Siddhartha Gautama, cuando se ilumina de un momento a otro, recuerda la totalidad de sus vidas. Y hay niveles de iluminación. Claro. Pero fue muy bello que cuando te vi a la distancia dije, ahí está Lex, y te avisé, yo soñé contigo anoche. Y yo desconocía que eras tan alto y tan delgado en persona, y fue lo primero que te dije, sí, así como en mi sueño, en el cual eras mucho más alto, pero me dejabas ver tu verdadero ser, y no era de este mundo, era un ser montado en unos zancos cromados de un negro universal brillante, como el color que hoy traemos los dos, Sí, que loco. y eras un ser pues muy antiguo, y me mencionaste a los arcturianos y a los pleiadianos. Sí, que han sido, bueno, hasta ahora los estoy reconociendo como mis guías y te comentaba por qué. Yo siempre he sentido, sobre todo ahora que estoy metido en este tema de la sanación, que las personas, o bueno, mi intuición se ha desarrollado mucho. Siempre he sido muy intuitivo, pero ahora pues más, ¿no? Es como un músculo que estás ahí, dale, y llega un momento en el que está muy fuerte. Entonces a través de la intuición escucho voces, ¿no? De seres que me guían y los puedo reconocer justo como mi guardián o mis guías o mis maestros o incluso pues he tenido oportunidad de percibir y escuchar y sentir a gente que ya falleció Claro, y que cuando escuchas el mensaje dices, no es mi mente, mi lógica la que está sacando ese mensaje, o sea, realmente creo que eso que me llegó sí me lo hubiera dicho él, por cómo era y por lo que fuera, y sobre todo mensajes muy puntuales, ¿no? Pero sí he tenido esta sensación últimamente de que estoy, por ejemplo, haciendo las terapias. Para los que conocen lo que hago, pues me dedico a temas de sanación y justamente hay muchas cosas que yo hago en las terapias
que yo las he percibido como que me llegó por intuición que se tiene que hacer así. Y justo las he hecho y hace de algunos meses para acá me han llegado pues videos o libros o mensajes de personas que me dicen, mírale esto, y ahí viene como para poder hacer la terapia y la canalización energética, Claro. y así, es así, y así, y así. Y yo digo, what, o sea, ¿quién dice eso? El libro de los acturianos, el libro de canalización de los pleiadianos. Y digo, no mames, o sea, Wow. sí, o sea, entonces yo creo que sí me guían. Digo, no lo tengo 100% comprobado, no los he visto en persona, que ellos llegan y me digan, es así, ojalá algún día pase, pero también luego me voy mucho a la montaña, o me conecto mucho a la naturaleza, y sí les he dicho, bueno, pues si están por aquí, pues Claro. bajen, aparezcanse, y sí me han dicho, no estás listo, Wow. no estás listo, pero ahí estamos, ¿no? Entonces ahorita que me mencionas eso, digo, sí, o sea, yo de niño veía mucho las estrellas, el cinturón de Orión, que mis papás me decían, mira, ahí están los tres reyes magos, ¿no? Y siempre Alnilam, estaban Alnitak y Mintaka, las tres estrellas, ¿no? Y justo la logofanía tiene conexión con Almilam, que es la central. Ujú. Y de ahí viene la palabra Lam, que es un ser, una esencia Lam como antigua. el mantra de los chakras, para el chakras. Lam, el chakra de raíz, exactamente. Wow. Y Lam es sendero en tibetano. Y hay un personaje muy curioso, que aquí es donde conecta con todos estos seres extraterrestres de los que estamos hablando. Ujú. Un personaje que fue contactado, ha sido contactado muchas veces, pero en 1918 Aleister Crowley y sus estudiantes hicieron unos famosos llamados trabajos de Alamantra y conectaron con un ser con cabeza de huevo invertido que les dijo, busquen el huevo, y se identificó como Lam. Y bueno, a mí en 2014 una voz también me dio el nombre Lam El, que es el nombre que tiene mi instituto y el protagonista de los libros que yo escribo. Wow. Y demás. ¿Cómo? Pero se relaciona, justo me llamó mucho lo de los pleiadianos y los arcturianos. Y me encanta que te está dando la luz azul de este lado Sí. del rostro, porque en un viaje astral hace unos años, cuando estoy por regresar a mi cuerpo, en ese momento, finalmente la logofanía, al igual que yo creo cualquier tendencia a trabajar el espíritu, te empieza a permitir conseguir pues experiencias físicas, porque sí son físicas y conectadas al cuerpo mientras estemos en el cuerpo, pero de pronto vas un poquito más allá. Y ahí es donde hablaríamos de los sueños y los viajes astrales. Cuando regreso de uno de los viajes astrales, antes de entrar a mi cuerpo, algo me llama en la azotea de mi casa, que es su casa, y antes de entrar al cuerpo subo y hay un personaje azul, delgado, con una cara muy larga, como huevo, pero este no tanto, este era más parecido a ti. Okay. Este no es Lam, este es el ser arcturiano con el que tuve una charla en el mundo del astral. Y yo le dije, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? Uh-huh. Ustedes nos ubican que venimos de la estrella de Arcturus, porque nuestro planeta es cercano a él. Pero no es que sea en tu dimensión, es otra dimensión y tienes que prestar atención al cinturón de Orión, a la estrella Polaris del norte, porque por ahí, si haces la conexión, encuentras la llave mágica para acceder a Venus, pero no este Venus al cual podríamos acceder físicamente, sino a otro Venus. Habla de la esencia, me imagino, la esencia de Venus. Sí, y yo considero que es como el planeta donde sí está lleno de vida. Y por eso me encantó hace rato que hablábamos hasta de dimensiones, de la quinta dimensión. Lo que yo alcanzo a entender de dimensiones es que en esa quinta dimensión también hay sólidos. Bueno, más bien la tercera dimensión es físicamente donde estamos, la cuarta dimensión es el tiempo y la quinta dimensión es un estado de conciencia, en donde empiezas a entrar en la unidad, donde te das cuenta que todo está pasando en todos lados al mismo tiempo
Y de hecho no sé si te ha sucedido que, bueno, a mí me lleva pasando ya un rato, pero muchos déjà vus. Claro. Entonces, lo que me dice un amigo, Juan Pablo, que también vamos a invitar a grabar aquí, Juan Pablo dice que el tema de los déjà vus es que se están uniendo todas las líneas de tiempo en una sola línea. Y entonces eso es necesario porque estamos regresando a la unidad y es el reconocimiento de quiénes somos en todas nuestras dimensiones y en todas nuestros multiversos. Y ahorita está mucho en esta etapa de la frecuencia vibratoria de la Tierra que está subiendo. Que me explicabas bien bonito lo de la frecuencia Schumann. La frecuencia Schumann, que es básicamente la vibración que tiene la Tierra. Todo tiene una frecuencia. Vaya, porque todo es terminología de energía que vibra en frecuencias, entonces todas las frecuencias se pueden medir. Y así como nosotros tenemos una frecuencia, también la Tierra tiene una frecuencia. Entonces esta vibración que está emitiendo la Tierra está en una frecuencia de 250 Hz, ha hecho picos así. Ahorita lo voy a medir porque no saben cómo la mido, pero la mido con kinesiología. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, más de 110... 120, 130, 140, 150, 130, 120, 120, 110, 20, más de 120, 150, 150, más de 150, 151, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 151, 150, 150. Ahorita la frecuencia vibratoria de la Tierra está en 150. Esto precisamente que estoy haciendo es porque yo entiendo que soy un ser que está conectado con el todo. Y eso no es una cuestión de mi creencia, sino más bien que la física cuántica, en su tercera regla, dice que existe un entrelazamiento cuántico entre todas las partículas. O sea que no hay una división. O sea, si tú eres yo soy tú, tú eres un espejo, yo soy tu espejo, y nos conecta una vibración, ¿no? Una frecuencia. Entonces, ahorita pues me conecto con la frecuencia de la Tierra, está en 150 Hz, y eso lo podemos comparar con emociones. Por ejemplo, hablando de emociones, estamos hablando que en esa más o menos está subiendo de orgullo, o sea, de empezar a reconocerte a ti, hacia tener un poco más de neutralidad. Entonces, en esta frecuencia vibratoria de reconocerte, pues sí se tiene que hacer desde el amor, porque al final la vibración más alta es el amor, claro, la compasión, la iluminación. Entonces, tienes que empezar a reconocer justo a ti mismo como el ser más maravilloso que existe y empezar a reconocer a otras personas igual. Entonces, empieza a quitarle al ego esta máscara, o sea, a ti mismo te quitas la máscara, te desnudas, te quitas la armadura y dices, ok, ya no estoy en modo guerra, este mundo ha sido muy hostil porque 7 hercios que vibraba la Tierra pues es demasiado hostil, es vergüenza, es culpa, es frustración, es miedo. Entonces ya no estamos en esa vibración, ya es seguro quitarme, o sea, mientras la armadura más alta. Claro, mientras más alta sea la frecuencia de la Tierra, más nos invita a nosotros a que empecemos, claro, a ese despertar. Y si ahorita estamos en 150, ¿hasta cuánto podríamos estar? No, pues esto va a subir a 1000 hercios o más. Por eso se dice que está habiendo una mutación de nuestro físico. Estamos mutando del carbono al silicio. Entonces nos estamos dejando de convertir justo... Mira, y qué gran rayo, que es una confirmación. Nosotros por eso consumimos carbohidratos, hidratos de carbono, porque somos carbono. Claro. Pero vamos a dejar de ser carbono. ¿Y qué es lo que sucede con un diamante? La única diferencia entre un diamante y un pedazo de carbón es la misma estructura molecular. Lo único que cambió fue que se convirtió en diamante porque soportó grandes presiones, porque soportó obviamente la temperatura y el tiempo y todas estas, claro, cosas. Entonces es justamente la evolución del ser humano. O sea, literalmente nos estamos convirtiendo en diamante. Pero para convertirte en un diamante, desde una perspectiva, una analogía de crecimiento personal, es porque tienes que desarrollarte desde la compasión y el amor. Y que todas las cosas que te han sucedido como negativas, que alguien te haya dañado, que haya abusado de ti, que haya sido la vida muy injusta contigo, que tus parejas o lo que tú quieras no ha sido lo que tú esperabas, tu economía, pues en realidad no es lo que te pasó, sino qué es lo que aprendes de lo que te sucedió y desde dónde lo aprendes. Si lo aprendes desde el ego, desde la soberbia, pues
te vas a hacer esta capa de cebolla cada vez más grande y esta armadura cada vez más fuerte. Y si lo aprendes de la compasión, dices, pues entonces no hay nada ni nadie que me esté haciendo daño. Soy un alma encarnada en un cuerpo que está aprendiendo y que mi evolución es hacia el silicio, van hacia la mutación del diamante. Qué bonito. Y ese es básicamente lo que está pasando con la frecuencia de la Tierra, que nos está obligando a llegar a eso. La alquimia, ¿no? Y finalmente ahí, si hablamos históricamente, el proceso ha sido desde que aparecimos, sí, en todo caso, ¿no? Sí, o sea, sí. No se detiene. Y yo quiero decir que justo cuando empezaste a hacer esto de la frecuencia, que alguna vez conocí un astrólogo que hacía algo así, similar, para ver si tenías alguna enfermedad. Sí, es la kinesiología, es preguntarle al cuerpo, porque al final nos dicen los matemáticos, ¿no? Todo el universo se compone en ceros y unos, que es código binario. Claro. Por eso las computadoras se decodifican en código binario, pero nosotros somos computadoras biológicas. Que ahí hay un misterio bien bonito, que podemos decir 0 y 1 o 1 y 0, y al decir 1 y 0 estamos diciendo yo. Sí, y también estamos diciendo yo porque estamos viviendo en un mundo, en este mundo terrenal, que es dual, es una dualidad. Claro, el 0 y 1 habla de tu luz y habla de tu oscuridad, y eres tú mismo. Entonces, sí, es algo bastante... Y hacia allá quería ir, porque empezaste a hacerlo y empecé a escuchar, no espero haya quedado grabado, una cosa así como que rascaban, así. Wow. Y ya después que empezaste a subir más, dejé de escucharlo. Y terminando, vi un ser pasar aquí entre nosotros, que ojalá haya quedado grabado, pero fue, el sonido es cuando está haciendo la vibración, y el ser que viene de allá hacia acá y pasa por este lado fue al término. Pero mi pregunta es, yo te decía al principio, yo considero que todo aquel que se encauce con toda honestidad en esta búsqueda de sí mismo empieza a perder esas máscaras del ego de las cuales estás hablando, y tarde o temprano generará conceptos que no importa bajo qué idioma, bajo qué perspectiva, bajo qué sonido específico suene, al final, ese es mi entender hasta dónde voy, todo nos lleva a lo mismo. Diferentes palabras, diferentes conceptos. Y ahí yo te tenía esta pregunta con respecto a cómo tú lo observas en cuanto a las dimensiones, que como te digo, insisto, son perspectivas. Mencionaste la cuarta dimensión como el tiempo. Y yo te preguntaría, ¿y dónde queda este rollo de los sueños y los viajes astrales y el morirte y esta etapa? Yo sé que tú tienes afinidad por la reencarnación, al igual que yo, o sea, en cuanto al concepto, pero ¿qué pasa con esos tránsitos? ¿A eso en dónde lo pondrías? ¿En qué dimensión entraría el sueño, el viaje astral y el fantasma? Sí, el tema de hoy me voy a basar como en la ciencia, y Einstein decía en su teoría de la relatividad que el tiempo y el espacio pues justo son relativos. ¿Y de qué depende? Pues depende de la masa, de la velocidad, del volumen, del tamaño, de un montón de cosas. Por ejemplo, lo que decía, ¿no? Aquí en la Tierra el tiempo puedes pasar 1 hora, pero una persona que está en una nave espacial volando a 10.000 kilómetros por hora, o sea, para ellos el tiempo es muy diferente. Para nosotros puede ser 1 hora, pero ellos pueden ser 25 minutos, o sea, no lo sé, porque depende de muchas cosas, por eso hay cálculos, ¿no? Estoy hablando al aire, pero sin embargo, no nada más depende de eso. Cuando hablamos del tiempo, digo yo que he tenido la oportunidad de hacer como pues viajes astrales de alguna manera, te das cuenta que lo que puede pasar en un sueño que fueron 5 minutos, aquí pasaste 8 horas, ¿no? Un sueño completo de 8 horas, pero allá solo pasaron 5 minutos. Pero al final eso que sucede es porque tú no estás dentro de tu cuerpo, entonces no estás percibiendo el tiempo y el espacio según la densidad, porque ya no estás en tu misma densidad, estás en otra densidad, entonces por eso es relativo. Entonces, cuando una persona entiende que al morir estás en otra dimensión, como ya no tienes cuerpo, solo tienes una esencia, pues entonces estás, digamos, en la atemporalidad. Ahí es donde, por eso me gustaría que tratáramos de aterrizar los dos para ponernos de acuerdo, porque es curioso, pero ambos aseguramos de una u otra forma ser contactados.
Inconscientemente o sí. No, no obstante, yo he dicho en varias entrevistas, yo quiero entrevistar contactados porque es muy complejo. Es muy complejo en cuanto a, es uno mismo. Hay un punto en donde decimos todo es uno, ¿no? En esferas superiores. Pero hay una ilusión de separatividad que nos deja tener historias individuales a cada quien, ¿no? Sí, pero justamente esa parte, perdón, te la digo. Sí. Por eso te decía que desde donde yo lo entendía, la quinta dimensión es otro lugar. Por ejemplo, ¿qué opinaría? O sea, otro lugar que puede ser físico, pero no es en esta física. Es que más bien ahí se confunde el tema de dimensión con el tema de universo. Porque son universos paralelos que están en este mismo lugar, pero están en otra frecuencia. Entonces nosotros, por ejemplo, se habla mucho de los seres del bosque, ¿no? De los duendes, de las hadas, y entonces, ¿por qué no los podemos ver si están ahí? Ellos nos pueden ver a nosotros, pero nosotros no los podemos ver a ellos, porque nuestro cerebro ahorita, nuestra vista no está capacitada para recibir la vibración. Acuérdate que nuestros ojos, porque esto es muy interesante, nosotros no vemos con los ojos. O sea, nuestros ojos son este instrumento que tiene la capacidad de recibir, pero es el cerebro el que transforma la información y es la mente la que la capta. Hay una diferencia muy grande entre mente y cerebro. Y las personas creen que el cerebro es donde está la mente, porque ahí están los pensamientos, porque los identifico aquí. Pero no, la mente no existe físicamente en ningún lugar. Eso me encanta. Han abierto el cerebro y no han encontrado ningún pensamiento, ningún sentimiento, ninguna emoción. ¿Por qué? Porque el cerebro es exactamente la misma analogía que una computadora, el hardware y el software. Si tú abres una computadora que es hardware, no vas a encontrar la imagen de una fotografía, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está esa fotografía? Es intangible. Los pensamientos es lo mismo, es intangible, pero no están físicamente ahí. Puedes decir, es que la memoria RAM o la memoria ROM es la que guarda el pensamiento, pero no es cierto. Entonces, lo único que es que decodifica. Ok. Esto me encanta porque justo hace rato hablábamos de la parte física, ¿no? Y acabas de mencionar algo que me conecta a la primera ley hermética, que es todo es mente. Todo es mente. Entonces, si todo es mente, lo físico es una ilusión. Y ahí viene mi pregunta. Cuando yo tengo este viaje que te estoy platicando, de que me salgo de mi cuerpo y veo a este hermano tuyo a mis ojos, porque sí se parecía mucho a ti, que me dice que viene de lo que nosotros ubicamos como la estrella Arcturus, este ser yo lo ubico como en el mundo de en medio. No era físico, pero tampoco era fantasmal. Sí, porque uno cuando se sale del cuerpo, no en un sueño, en un viaje astral, uno reconoce el lugar físicamente idéntico a como es. Sí. Pero ahí te puedes encontrar con seres que despierto no vas a ver. Y yo considero que ese ser que yo vi era de esos. Sí. Mi pregunta es, hablando de arcturianos y pleiadianos, porque yo tengo siempre esta herramienta para debatir, las Pléyades, los pleiadianos no existen. Caramba, ¿por qué no? Porque nadie puede ir a las Pléyades. Las Pléyades no es un lugar. Las Pléyades es un dibujo que se ve desde aquí, desde la Tierra, viendo esa constelación, la cual tiene 7 estrellas, las cuales están en distancia física en este mundo terrenal, a millones y millones de años luz las unas de las otras. Nadie puede llegar a pararse en un lugar llamado las Pléyades. Entonces, les decimos los pleiadianos porque de alguna forma hay que decirles. Así nos lo identificamos. Justo, pero podríamos ir, ellos estarían, o sea, mi pregunta es, ¿tú qué opinas sobre estos seres si físicamente los podemos ir a visitar a un planeta o los podremos ir a visitar? Porque yo te puedo decir, tuve esta oportunidad de ver a este ser, escuché a otro en el 2014, pero en el año 2000 y después, más adelante, estuve dentro de una nave de manera física, con seres grises altos, con una abducción. Y es la fecha que
puedo decir, yo canalizo, pero yo no tengo el teléfono de nadie. A mí me llega información, pero no es que yo les hable. Y pese a que más en un estado de conciencia un poquito más elevado, digo, claro, es que todo es uno, y eso me da una calma. Hay un punto muy físico que todos, por eso las entrevistas, pero a ver, ¿existen o no existen? Para mí, sí existen. Y sí hay seres físicos que aparecen aquí y que los seres humanos los han y los hemos visto, pero ahí es donde viene mi teoría, que todavía no la constato, y por eso estos encuentros con seres como tú me encantan, que vienen de otra dimensión, que justo estos seres que suelen oler a azufre, sus lugares y ellos mismos, no es que vengan de un planeta de este universo o de Sí, lugar bueno, físico. ¿Tú qué de esta opinas? 3D, pero es que hay muchas confusiones, mira. La 3D es vertical, horizontal y profundidad. Esa es la 3D. Sin embargo, también es la vibración que se percibe. Acuérdate que nosotros, más allá de la materia, no existe nada. Vamos a ponerlo desde la perspectiva médica del cuerpo humano. Aunque ayer ya entramos en una paradoja, ¿no? Porque hace rato dijimos que lo físico era ilusión. Sí, pero ahí te va, ¿por qué? Ajá. El cuerpo físico está compuesto de sistemas muscular, esquelético, endocrino, nervioso, digestivo, etcétera, ¿no? El sistema digestivo, por ejemplo, pues está compuesto de órganos. El estómago, el colon, el hígado, bla. Y el hígado, por ejemplo, está compuesto como un órgano de tejidos y el tejido de células. Pero las células realmente de qué están compuestas, más allá del centro, el núcleo, la mitocondria y todo esto, están compuestos de átomos. Y entonces ahí ya pasamos de la medicina a la física. Y entonces en la física es el átomo de qué está compuesto, de electrones, protones, neutrones, ¿sí? Pero más allá de esto que está, pues la partícula más pequeña, que es la partícula de Higgs, ¿no? El bosón de Higgs. Pero más allá de eso, ¿qué hay? Ya no hay nada. El átomo está compuesto 99.9% de nada. Estamos grabando. El átomo está compuesto de un 99.9% de nada. Y si estamos hablando de que un 99.9% espacio vacío, entonces, pero el vacío no es vacío, el vacío es mente, Qué bonito. es la mente, Claro. porque es lo que es el pegamento de todo. Y la ley número 1 de la física cuántica dice que las cosas no son lo que son, sino lo que tú quieres que sean, porque la realidad depende de quien la observa. Entonces, si tú crees que las cosas son así, porque tú las hiciste, pero no nada más, porque hay mucha gente que dice, ay, claro que no es cierto, porque entonces, si así fuera, yo podría decir que ese edificio, ahorita yo quiero que sea un melón y se va a convertir en un melón. Sí, pero no es tan fácil, porque también estás condicionado a la masa crítica, al pensamiento global. Si todos pensaran que eso sería un melón, entonces sería un melón. Por ejemplo, si yo te pido, a ver, vuela ahorita, No puedo porque estoy condicionado a la 3D, al inconsciente colectivo. tendríamos que lograr que todos pensáramos, Lex va a volar. Sí. Exacto, por eso los chamanes y los grandes brujos se aíslan en las montañas donde el pensamiento de los demás no les afecta, porque ahí es su unidad con ellos mismos y pueden hacer todas estas cosas. Claro. Claro, entonces mientras tú estés dentro de una sociedad, está condicionado tu pensamiento, pero en la medida en la que tú vayas creciendo mentalmente y vayas trabajando con esta energía mental, es la capacidad en la que tú vas a transformar tu realidad, pero aún así vas a estar sujeto como en un huevo, porque esa es la Matrix. La buena noticia de la Matrix en la que todos estamos es que la tejes tú. Y esa es una de las cosas que descubrí. Si tú quieres que en tu Matrix exista el karma, va a existir el karma. O sea, ¿podrías tú Porque eres tú el que creas. evitar el karma? Porque tú eres el que lo creas. Que la causa y efecto ya no estén. Tiene que haber una causa y efecto, pero como todo es mente, Se podría. se podría, pero ese es el trabajo de la preparación. Puedes crecer tus, no crees en tu oscuridad. Madre. Tienes técnicas. Si tú quieres crear un proyecto muy grande, ayudar a la
naturalmente va a haber un contraflujo, porque es naturalidad. Finalmente, pongo también con terapia. Y hay Una ayuda chiquita. crear una ciudad. Yo creo que la aporte a que todo se pueda comunicar y a través de sus palabras sanar todos sus problemas. Claro. Y me choca hoy. Sí, sí, y de verdad tiene que ver el contrato, que no llegues por tanto. Entonces, si quieres crecer tú, pues vas a tener que meter a tu oscuridad y decir, bueno, en mi luz ya sé lo que soy capaz de hacer, pero tengo que ir a analizar mi oscuridad, porque mi oscuridad es parte de mí. Claro. Y no puedo, si tú rechazas a tu oscuridad, te estás rechazando a ti mismo. Entonces, yo tuve una meditación hace un tiempo muy fuerte en donde yo precisamente sentía que estaba como huyendo de mi oscuridad, como huyendo de la frustración, del miedo, de la escasez y de todas estas cosas que no me gustaban. Pero en esta meditación yo estaba como nadando desesperadamente hacia arriba, como si estuvieras de cuenta en una botella y estuviera yo en medio y nadando hacia arriba, hacia la luz. Y en eso algo me dijo, suéltate, ya deja de nadar. Y yo, no, suéltate, ya, confía. Y yo, bueno, entonces caigo a la densidad y caigo como a un mar de petróleo así totalmente negro, brilloso. Chocloso. Ajá, así horrible. Y entonces yo estaba como ahí tratando de no ahogarme y me decían, no, tranquilo, suéltate, está bien. Y yo, ¿cómo? Y entonces la marea me llevó como a una especie como de islita ahí y en eso ya estoy así como, ¿no? Y entonces baja un sol negro y se me queda viendo y me dice, ¿por qué me juzgas? ¿Por qué me juzgas? Y me llevaba a ver a todas las personas que roban, que secuestran, que violan, que matan, que hacen todo eso. Y como diciéndome, eso está dentro de ti. ¿Por qué me juzgas? Y después me dice, ¿qué acaso acaso te he hecho daño? ¿Acaso yo te traté mal aquí? Y me lleva a recordar que cuando yo estaba en este mar negro, en realidad, uno, no me ahogué, el mismo mar me llevó a lo seguro, y dos, que el agua estaba calientita, o sea, era como cuando te metes en un jacuzzi, y dije, "Ay, sí es cierto, se sentía hasta rico". Y me dice, la oscuridad es lo que le da claridad a lo que eres. Wow. Sí, porque sí, es como, es tan denso que imagínate una botella en donde tal vez la luz es el 70% de la botella, pero ese 30% de abajo es lo que es sólido. Entonces me dijo, la oscuridad es congruente, la oscuridad es lo que es. Y tú, si tú tienes la buena intención de agarrar 100 pesos o 100 pesos o lo que sea, se lo das a la persona que hay a la vez mal, tú sabes que tú hiciste con tu intención una buena acción. A lo mejor la para comprar la plata, tú no sabes, pero la oscuridad siempre sale con claridad cuando es oscuridad. Claro. Entonces eso es lo que le da, en este caso a la botella, lo que le daba esa pared para tenerla fija. Y la luz es dispersa y es todos lados y es bonita y suave, pero no es clara. Entonces, cuando yo llego a y me dice eso, me dice, la vida es un vaivén entre la luz y la oscuridad. Y me muestra en esta botella como un eje, como un 8. Tú vas a subir y vas a volver a bajar, es parte de ti. Y me mostraba ese 8. Entonces, cuando yo despierto de esa meditación, fue como, ya, deja de luchar, acéptalo. Acéptalo y ve a ver tu lado oscuro. Y así como, y tú decides, tú tienes la decisión de dónde quieres pasar, pero lo que hace abundante a las personas es la congruencia de dónde están. Si tú quieres estar en la oscuridad y ser corrupto y matar gente y violar y secuestrar y lo que sea, pero si tú aceptas lo que eres, pues vas a ser abundante en cualquier aspecto de tu vida, porque lo aceptas es lo que eres. Y si tú quieres estar en la luz, en la iluminación y ayudar y sanar y todo, pues acéptalo, pero está en la congruencia. Pero entonces, ¿será que alguien que acepta solo estar del lado de la oscuridad por conciencia se va a quedar ahí? Lo que pasa es que la luz, lo que te decía es que todos queremos estar en la naturalidad de la luz y del amor. Pero como dice el yin y el yang, dentro de la luz hay oscuridad. Y dentro de la oscuridad hay luz. A mí, perdón que te interrumpa, yo hace rato que platicamos, el primer encuentro, te decía que justo, y percibí, ya después me confirmaste que en esta encarnación te toca el sol en Aries,
Ujú. Te digo que yo soy Piscis y por ende tú eres mi maestro espiritual, estás más evolucionado y justo esta rueda hermosa en donde vamos siempre siendo maestros de todos inconscientemente, ¿no? Y el gran maestro lo encontramos donde menos lo esperábamos y Sí, viceversa. sí, no me acaba de pasar algo. Sí, y yo te oigo y pienso mucho porque sacó Lex hace rato el libro del Zohar, El hebreo. en hebreo, lo estuvimos tocando, acariciando, observando, conviviendo con él. Y ese libro empieza diciendo algo así como, en el principio, con letras, lo formó. Y no, ahí lo confundí con el Sefer Yetzirah, pero bueno, están conectados, el Zohar y el Sefer Yetzirah, la formación de esta realidad. Y dice que con fuego blanco sobre fuego negro plasmó las letras. Ujú. Fuego blanco, fuego negro, la oscuridad, la luz. Exactamente. Y ahí, aquí, retomo tus palabras porque hablaste hasta de un 99.9% de una nada. Ujú. Es lo que también los cabalistas ubican como el mundo del no ser, que viene en Sí. una frase que es Ein Sof. El Ein Sof es como la nada abundante. Y dentro de eso aparece el Or, y el Or es la luz, el oro. Y justo hay más de lo otro que de la luz. Pero como yo lo voy entendiendo, eso es como funciona para esta vida. Ujú. No, en esta vida hay un yin, un yang, una causa y un efecto. Ujú. Pero como yo he podido ver, y por eso escribí mi libro La Luz, hay una luz superior. Hay como una luz dualista en donde hay sombra y luz, pero en otras dimensiones ya solo hay luz. Y justamente hay un amigo mío, Albert Goslan, que le mando un abrazo, me explicó muy claro que aquí, en esta dimensión, es el único lugar en donde cohabitan y pueden cohabitar el bien y el mal Ujú. en un mismo sitio, porque en esferas superiores ya eso ya no existe. Sí, pues lo que ¿Tú qué pasa opinas es al que respecto? estamos trascendiendo esa parte. Se decía que, bueno, la razón, esto me iba apenas, la razón por la cual los judíos no aceptan a Jesús como un Mesías es porque ellos dicen que no puede ser posible que una persona tan elevada haya decidido bajar a esta terrenalidad, a esta dimensión, o más bien a este mundo tan denso, ajá, para poder hacer todas esas cosas. Entonces ellos creen que más bien él era un ser de oscuridad, que desde la oscuridad de aquí él pudo hacer lo que hacía, pero no era como un Mesías porque no tenía esa capacidad. Pero Que ahí hago otra puntualización, también está la versión de que más bien te puede decir un judío, por la sencilla razón de que cuando aparece el Mashiach, el Mesías, en ese momento es el juicio final y ya se acabó todo. Ujú, sí, lo Y ellos te dicen, identificaron. porque sí lo respetan, era un rabino histórico. Pero si te dicen, después de él, se hubiera acabado todo y hubieran sonado las trompetas del juicio final, que Juan, el evangelista, así lo creía. Cuando escribe este Apocalipsis, él decía, ahí viene. Y pues ya pasaron 2024 años y por esa razón también dicen, pues no era. ¿Cómo va a ser Claro. si se suponía que históricamente era ya el anuncio? Pero aquí yo esto lo pregunto y lo subrayo para los dos. ¿Por qué? Porque mi pregunta es, si ya todo es perfecto y el aprendizaje es para nuestra alma, pero esto físico es ilusión, ¿por qué nuestro afán, Lex, por curar? ¿Por qué? ¿Sí? O sea, por ejemplo, el cáncer. Está durísimo. ¿Por qué porque queremos curarlo? ¿Por qué? Primero, desde la perspectiva de esta terrenalidad, se puede entender el cáncer cómo se genera a nivel físico, que es un tema de oxidación básicamente, falta de oxígeno, desnutrición de la célula. O sea, podríamos decir es una especie de envejecimiento. Es un envejecimiento acelerado y descontrolado por la excesiva carga de radicales libres, desde la perspectiva médica. Desde la perspectiva holística, eso viene por también una cuestión emocional, que viene de una cuestión de pensamiento que se está somatizando. La emoción clave se llama culpa. Entonces la célula está respondiendo de una forma muy clara como la culpa. Literalmente se está revelando la célula que no está haciendo su proceso de apoptosis.
Es decir, que esta muerte celular programada no la cumple, se revela y empieza ese proceso de célula cancerígena, pero, la emoción por la cual se revela es porque, pues, ¿qué sientes con culpa? Sientes que hay un daño que hiciste que tienes que resarcir. Es por eso hay una rebelión de la célula desde la perspectiva emocional. Pero más allá y tú de como eso, sanador, supongo, y perdón la interrupción, porque yo he platicado en muchos videos que me tocó un caso de cáncer de garganta, y justo en el momento en que empezó a sacar el gran secreto que traía, claro, se empezó a ir para arriba y se erradicó sin sí, necesidad porque de al operación. final el cuerpo está manifestando que está somatizando una emoción que se tiene que trabajar, porque el Cáncer cuerpo de es, estómago, por el ejemplo. cuerpo es el mensajero, es un mensajero, o sea, lo que quiere el cuerpo es decirte a ti como alma que estás haciendo mal. Entonces, fíjate, si te está diciendo que está bien y que está mal, estamos hablando que sí hay una línea de vida de cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, cáncer en próstata y en mamas para Tiene las que ver con la mujeres. familia, con los hijos. O sea, el cáncer de mama es no nutro a mis hijos o no les doy la nutrición de que necesitan para la vida. Eso puede ser cuando son niños, muy real, que no les está dando eso. O puede ser simbólico de que pues, el niño ya tiene 30 años y no la arma en la vida. Porque está comprobado que una persona que tiene cáncer de mama, si tiene lactancia, la leche es mucho más nutritiva que una persona que no. Y cáncer de próstata se agranda la próstata precisamente porque quiere tener mejor calidad. Entonces, eso todo lo comprueba la biodescodificación, que es la ciencia holística, o la PINE en la medicina, que es la psicoinmunoneuroendocrinología. Entonces, todo eso, te digo, a nivel físico ya está como muy aterrizado. Sin embargo, aún así no todos lo creen, aunque sea ciencia, pero a nivel espiritual, un tema de una enfermedad también es porque tú vienes a experimentar las sensaciones que te deja una enfermedad, porque al final eres tú con tu conciencia. O sea, y ahí podríamos hablar de karma o de vidas pasadas. Sí, también. sí, eso también aplica. Uno, aplica la parte de lo que tú decidiste venir a aprender. Y segundo, si tiene que ver con el karma. O sea, por ejemplo, yo ahorita... Y eso, perdón que te interrumpa, lo que decidimos venir a aprender, ¿el alma lo sabía? O sea, conscientemente dijo... Sí, tú lo decides en conciencia, 100%. Y en mi caso, yo me he dado cuenta, junto con otros amigos que nos dedicamos a la sanación, que nosotros éramos guerreros. Por ejemplo, ahorita mi amigo Lucas que entró, mi amigo Nazaret, Juan Pablo, Kevin. ¿Y guerreros físicos? Teníamos sangre de guerreros, o sea, yo digo, he practicado artes marciales toda mi vida, también Lucas, o sea, hemos sido guerreros desde niños, claro. Nos gusta esa parte, sin embargo, ahora esa energía ya no la canalizamos en pelear, porque ahora el guerrero ya no tiene espada, ya su espada es la luz. Y resulta que lo que estamos haciendo es que, bueno, yo vengo de caballeros templarios, al igual que mis amigos, y digo, bueno, si nosotros nos estamos dedicando a dar sanación y dar terapias es porque todas las personas que están pasando son las personas a las que les hicimos daño, de una u otra manera les hicimos daño, entonces el karma que estamos ahorita pagando, bueno, pues nos pagan una consulta y eso, porque también tenemos que vivir dignamente, pero al final tenemos la conciencia de que les estamos ayudando porque es un karma también. ¿Y lo que ustedes curan es a nivel físico o a nivel psicológico? O sea, yo voy a tu terapia y salgo contento espiritual, mentalmente, ¿Sales? Pero también me quitas verrugas. Físicamente. Pues yo estoy especializado en enfermedades crónico-degenerativas. Como por ejemplo, ¿cuáles serían? Pues mi especialidad principal es cáncer, oncología, tengo especialidad en zonas de efecto tumoral, pero bueno, trato todo tipo de... Pero esta especialidad, ¿dónde la tomas? ¿Cómo es? Pues estudiando por fuera. Claro. Dentro de la medicina. Que no es de la UNAM, ¿no? No es que... Pues lamentablemente no. Te lo den así. Me hubiera encantado decir, pues tengo mi título de la UNAM o del Politécnico, donde pues tengo esta especialidad y apoyo a la gente, pero pues la medicina ha sido secuestrada por la industria farmacéutica desde hace más de 100 años. Y pues lamentablemente cuando tú te topas a médicos y les preguntas más y más y más, te das cuenta que pues un médico no sabe de nutrición. Tampoco es que sepan. O sea, fíjate no que tiene lógica eso. Yo para nada, o sea, tengo el caso de este hombre que te digo y ese es mi único encuentro con el cáncer y justamente podríamos decir que habrá millones de personas que dirán, coincidió. El día que fue a ver este tipo, que yo le tomé su garganta, lo hice hablar sobre algo que traía mucha culpa
y a la semana el señor impactado, ¿no? Sí, claro. De que mejoró. Y entonces la medicina convencional Ajá, no te sabe explicar muchos sucesos, pero lo que pasa es que la ciencia, o sea, es que dicen, es que lo que no está científicamente comprobado no existe. Pero esa es una tontería, porque estoy de estamos acuerdo. hablando que entonces hace 500 años tú no podías explicar cómo es que podías hacer flotar dos metales. Para eso cualquier persona diría eso es magia negra, eso es Claro, brujería. Hoy tenemos, gracias a la ciencia los que fue imanes, avanzando, pues que es magnetismo y que polos iguales se repelen claro, y que hay una levitación, entonces eso se puede explicar, pero hace 500 claro, años no. Entonces ahora, ¿cómo por qué podemos decir que hoy la ciencia lo sabe todo? Eso es ilógico, si estamos en un proceso de evolución, es como una regla que va midiendo cosas y precisamente hay una cuestión por la cual yo no estudié medicina en una escuela. Por ejemplo, la UNAM, que es la máxima casa de estudios, su plan de medicina es de 1986, actualizado a 2002, creo, 2006. Oye, aunque mi pregunta sería, lo que tú haces es más antiguo, ¿no? Mm, Esto, por ejemplo, supongo Jesús curaba cáncer. Bueno, sí, bueno, es porque que dicen que hasta los dinosaurios tuvieron cáncer, eso sí, es lo lo que que pasa es que escuché. hay Entonces, una confusión, pero yo creo que ajá, se integran conocimientos antiguos con conocimientos modernos, porque hay muchas cosas que yo tal vez no podría hacer si no estuviera estudiando justamente la ciencia moderna, ¿no? Sí tienes que tener una claridad en lo que estás haciendo y probablemente hace 200 años pues no sabían eso y lo hacían más de manera como sí, es que mística, ahí ¿no? justo por eso te pregunto, porque tenderíamos a pensar que hoy, 2024, la humanidad sabe más, es más sabia que hace 100 años, y yo tengo mis Pero dudas. no sé si así, no sé si así más que hace 5000 o más que Pero hace pon 10.000 tú, años. vámonos a Jesús, que es el hombre más famoso de la tierra, hace 2500 años. Será, porque la teoría de la logofanía, y eso es justo para platicarlo, ¿no? Porque creo que vale la pena, ¿no? Ujú. Siempre hacernos estas preguntas. Si a mí me preguntan, ¿tú curaste ese cáncer de garganta? No lo sé. Yo no. En todo caso fue el espíritu, la voluntad de esta persona y Fue demás. el mismo cuerpo, justamente, pero tú Podría ser. apoyaste en facilitar la conciencia de la persona, facilitarle el conocimiento para que tomara Claro. conciencia. Pero ahí es donde yo digo, el tiempo también es parte de esta, bueno, esa cuarta dimensión que mencionas está pegada a esta 3D, en donde nos hace pensar que año con año la humanidad mejora. Pero yo prendo la radio, oigo las rolas, tú me echaste una rola padrísima hace Sí. ratito, y tu rola está 10,000 veces mejor que las que salen en 97.7 con todo el amor a 97.7. Sí, claro. Y entonces digo, ah, caramba, ¿por qué a nivel musical lo aceptado no es que sea mejor? Y quien me diga que hay algún compositor mejor que Beethoven o Mozart, pues yo diría, bueno, en el arte, como en palabras de mi maestro don Ernesto de la Peña, no mejora, solo muta. Pero yo considero que la sabiduría como tal, no, ya nos apegamos a la logofanía, no tiene punto de comparación con las épocas. Esa es la perspectiva. Y cuando suceden los llamados milagros, me encantó leer el prefacio a tu lado Ujú. del curso de milagros, que es una palabra que se usa y alguien va a decir, no, los milagros no existen, tienen una explicación científica que a lo mejor todavía no alcanzamos, pero los milagros sí existen. Cuando uno los vive, uno dice, milagro. Y Ujú. eso es el milagro. A lo mejor no lo podremos explicar o lo explicaremos de muchas formas, pero yo considero que justo todos tendremos todas las oportunidades para analizar, para conceptualizar, pero decir que algo de 1888 ya está caduco por ser más viejito, diría, No quién lo sabe, sé. ¿no? O sea, Sí, habría que depende de cómo pensarlo. lo quieras ver. ¿Tú o sea, ustedes como terapeutas, cuántos cáncer han podido erradicar o cómo es que funciona? Es que justamente yo soy de la creencia de que cuando alguien te diga que puede curar algo, está mintiendo, porque no tenemos la capacidad de literal ir a curar algo. Es eso, a eso quería llegar. Lo que hacemos es realmente que les hacemos un análisis, un rastreo bioenergético para saber con detalle a nivel físico qué le está pasando al cuerpo. Por ejemplo, si tiene alguna tumoración tipo, no sé, mioma, melamioma
o un infiltrado, o yo qué sé, pues de qué está compuesto, si hay algún patógeno involucrado, virus, bacterias, son los parásitos, de qué está asociado, la célula, la mitocondria, cómo está, le hace falta oxígeno, nutrición, o sea, puedo hacer un rastreo muy específico de eso a nivel energético, pero al final estás hablando de medicina. O sea, tú no le dices, deje de ir al hospital a hacerse sus No, por estudios. supuesto que no. Eso Yo le no. digo, está pasando esto, por esto y por esto, cotégelo con su médico en su laboratorio y dicen, sí, exactamente eso era lo que estaba pasando, era lo que tenía y bueno, ayuda. Pero al final no me quedo en la parte física, sino que voy a la parte emocional, de dónde viene y por qué se está generando eso a nivel emocional, qué está somatizando y por qué, y eso llega a la parte del pensamiento. Entonces, la persona tiene un pensamiento recurrente que está generando una emoción. Esa emoción es emotion en inglés, que es una energía en movimiento que no se libera, se estanca y en donde se estanca genera justamente este problema. Entonces, una enfermedad que se volvió crónico-degenerativa es porque hay una emoción que viene de un pensamiento que es crónico-degenerativo. Pero esa parte está conectada con una parte espiritual que ya tiene que ver con cómo se identifica la persona en por qué hace lo que hace, o sea, cuál es el propósito de su vida, y la parte espiritual no tiene nada que ver con una religión o cómo se conecta con ese Dios. Es más bien cómo se percibe a sí mismo en este planeta. Y eso está ¿Para ti dentro qué del es alma. Dios, Lex? Para mí, ¿qué es Dios? Ajá. O quién Es es. la conciencia universal, la conciencia general. Para mí Dios es la mente en su conciencia y todo el universo es su cuerpo. Y yo soy parte de eso, como la ley de la fractalidad, soy parte de ese gran cuerpo, ¿no? Como una célula de este cuerpo. Y bueno, también hay otra cosa que está interesante, es los científicos dicen que el universo está en constante expansión, pero que llegará a un punto que va a contraerse por los hoyos negros, que eso absorben antimateria, y otra vez vuelve a ser el Big Bang y explota, y luego y otra vez. Y entonces, hablando de la ley de la fractalidad, ¿qué es aquello que hace esto? ¿Qué le da vida a tu cuerpo? Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. ¿Lo ves? O sea, somos un fractal del universo y el universo es parte de nosotros. En el momento en el que el corazón para, el cuerpo, la vida acaba. Claro. Y es exactamente lo mismo y es una constante. Pero bueno, hay tantas cosas que a veces son tan difíciles de explicar. El punto es que nosotros no somos más que facilitadores de conciencia para ayudarles a las personas que están enfermas, que al final son un reflejo dentro de nosotros, lo que tienen que saber para despertar, para sanarse, pero no es en sí la enfermedad lo que tienen que sanar, sino es la mente. Desde la logofanía decimos que justamente los símbolos son figuras que traen sabiduría universal y que te van a ayudar justo a sanar todo. Y el guía, el facilitador, el maestro, lo único que puede hacer es apuntar al símbolo y decirle al discípulo, voltealo a ver, pero no te lo puede explicar. Exacto. Solo va a encontrar estrategias para que tú voltees, y ahí es donde otra vez te digo que muchas gracias, porque vuelvo a confirmar que hay muchas palabras para hablar de prácticamente lo mismo. Y ahí sí, justo yo sí considero la conciencia es igual a luz, a una luz superior, porque curiosamente cada que hablo con personas comprometidas con su misión, con la valentía de aceptar, a ver, estaba haciendo tal cosa, no me iba mal, pero ya me di cuenta cuál es mi camino, lo acepto y vamos a aventurarnos, que es tu caso, literal. Te has aventurado con toda la valentía en algo que hasta puede ser perseguido por farmacéuticas y medicinas. Pero ya hay tantas personas que hablamos de esto que ya es más complicado. O sea, pero no todos los pacientes llegarán con cáncer y saldrán sin él, sea lo que sea. Y contigo, por lo que yo entiendo, sí hay casos de éxito rotundo. Yo soy de la idea de que cuando la luz sale, si se le da esta posibilidad de entender mi enfermedad desde una perspectiva diferente, como una que me quiere dar vida, y no precisamente desde un papel de ¿por qué a mí Dios me da esto? Yo que hice, me lo desde esa perspectiva de la víctima, de la queja, el juicio, la condena, pues ahí no hay nada que hacer. La persona tiene que ir su proceso. Pero sí hay muchos casos de personas que dieron esto, dijeron sí,
lo acepto y voy a hacer el cambio y entonces... ¿Será esa persona víctima, ni siquiera ve oscuridad circundante? O sea, tiene veda hasta la sombra, ¿estamos de acuerdo? Sí, No, pero no es más de la que hablábamos hace rato. tiene de la sombra, pero como dice por ahí, que tiene para no es a quien le hablo, sino a quien me escucha. Entonces de eso se trata precisamente como este asunto. Pero ¿será que hay alguien que no tiene ojos? Pues Finalmente esto es, es su proceso. o sea, sí, o a lo mejor no los tiene, pero los va a generar, ¿no? Sí, les ayudamos a despertar, pero también si quiere, porque ni aunque vas el mismísimo y se aparezca en cuerpo, te va a hacer cambiar lo que tú no quieres cambiar, por eso es tu libre albedrío. Claro. Entonces sí, ahí es donde la ciencia y la espiritualidad están totalmente conectadas, para mí son lo mismo, pero es a través del estudio, de la práctica, de la comprobación de lo que estás haciendo con una y otra y otra y otra persona, una y otra vez, que dices, ya, o sea, está súper claro y pues puedo ayudar al que quiera que lo ayude, pero ya no voy a tratar de despertar gente porque solamente me voy a desgastar en Claro. tratar de abrirle los ojos a alguien que no está listo. Y hablando de ya, oscuridad y luz, justo, o sea, traemos hasta looks similares tú y yo. sí. Y por eso esta pregunta, o sea, estamos greñudones, la barbita. Justo en el momento que en mi caso yo decido dedicarme al 100% al trabajo espiritual en mí y también para subsistir como ser humano, para dedicar el 200% a esto, por un lado surge toda esa parte violenta, negativa, de que me observan como un ser oscuro, como la maldad, la crítica, como si yo fuera la encarnación del diablo, y por otro lado, lo contrario. ¿Te pasa también a ti? ¿O en tu caso eres luz para todo el mundo? No, seguro, sí. Vaya, te insultan en las redes sociales, Sí, así como a mucho, mí. pero sobre todo cuando empecé el proyecto de Centro Semilla, casi todo era oscuridad, como cualquier proyecto, vas en total contraflujo de lo que piensa la gente, Claro, pero si te mantienes en tu verdad y digo, pues esta es mi verdad, porque decía Gandhi, no confundamos la verdad con la opinión de la mayoría. Entonces, si tú sabes que es por ahí y tienes que ir por ahí, pues a pesar de todo, pues vas qué a avanzar bonito. por ahí. Y después llegó la pandemia y pues la verdad es que la mayoría de la gente cambió su opinión, ¿no? de la medicina holística. Muchos médicos, científicos dijeron, ¿sabes qué? Pues yo hasta que estaba postrado en la cama de un hospital fue cuando empecé a entender justamente que había otras formas y que lo que hacíamos no era lo que me iba a ayudar. Y bueno, nosotros tenemos cientos y cientos de pacientes en pandemia y pues eso fue lo que nos empezó como a cambiar de decir 2018-19 estos cuates están locos a 2022 por favor agéndame una sesión, me urge y te voy a tratar Claro. a mi familia y dices pues ya, o sea, lo único que pienso es al final la humanidad va por un camino como muy claro y solo tenemos que seguirlo y ya, pues el tiempo te da la razón, pero sí ha sido muy difícil y al final como persona, pues en constante, la vida es un vaivén entre la luz y la oscuridad. Yo a veces cuando me siento como que tengo un proceso que trabajar muy fuerte conmigo, dejo de atender, dejo de ver pacientes porque tengo que ir a trabajar conmigo y hasta que no resuelvo el conflicto no regreso a trabajar porque si no lo que termina sucediendo es que los pacientes que van llegando son tu espejo y te llegan puros pacientes, entonces mejor hazle caso a la idea de te estoy diciendo tienes que trabajar en este momento y no lo te vaya. Y entonces cuando estoy en la oscuridad, ok, hijo, bueno, resuelvo lo que viene es que después llega el paciente que tienen ese conflicto ya les va a ayudar, porque yo ya recibí. Entonces la verdad es luz y oscuridad desde ese perspectiva, pero tú decides dónde estar. Uno puede ser un gran de luz o por otro lado puede ser un gran monstruo. Así voy, lo fanita que sabe será monstruo. El verdadero sabio, como tú indicas, es mi ejemplo, es lo contrario. La verdad ya en niveles elevados. Sí, es algo complicado de entender, pero lo que sí es si encarnamos este plano terrenal, quisimos encarnar para conocer la dualidad, era para evolucionar. Que la oscuridad, y terminamos, la oscuridad trabaja para la luz. Ah, pues claro. Entonces, ve, al final el jefe sí es la luz. Claro.
Oye, y ya nada más para despedirnos de los amigos, y muchas gracias de verdad por esta entrevista No, a ti por venir, que me estuvo invitaste. buenísimo. Me llevo demasiado, muchas gracias. De verdad he aprendido en este rato contigo mucho, mucho. Sobre todo la palabra humildad es la que más me llevo. Humildad, como esta arcilla que somos, en su etimología más esencial de la palabra humildad, que viene de humus, y de ahí viene la misma humanidad. Y justo creo que somos un par de seres que estamos ahí para todos, para nosotros mismos, en nuestro propio camino. Y aquí yo te preguntaría algo que a mí siempre cuando voy a entrevistas me dicen, pero a ver, ¿cuál es tu superpoder? ¿No? A mí me queda clarísimo que tu superpoder es tu propia conciencia y esa valentía y arrojo que yo leo en ti. Y me has sanado mucho con esta charla. Ah, qué bonito. Me has dado mucho. Pero te preguntaría, porque yo traigo mi tarot y me gustaría sacar una carta, tanto para ti como para mí, a manera de si hay algún mensaje preciso que tengamos tú o yo o los dos que trabajar, si me permites sacar una. Por favor, claro. Rapidísimo. Ahora sí que para mí sí, todos somos espejos de todos, no hay duda. Y quiero aprovechar, antes de que se termine esto, yo convoco a mis espíritus guías y también a los de Lex Legend, porque necesito y pido, por favor, a la gran emanación de luz, un mensaje muy preciso. Jofiel, Chamuel, Satiel, Uriel, Rafael, Gabriel y Miguel, Ordes, Merkaba, Metatron, Sandar, Fonsariel, Jesucristo, Shaddai, Sebaot, Elohim, Shaddai, Sebaot, Elohim, Shaddai, Sebaot, Elohim, Baruch atah Adonai, y energía tu Apolo, y energía tu Dionisu, Tisindeo, que energice y algimia. ¿Algún mensaje que tengan, ya sea para Alex, para un servidor, para ambos, para todos aquellos que estén aquí, conectados en el tiempo que sea? Lo solicito humildemente, gran emanación de luz. Keter Hokma Bina Gesed Geburat Iferen Netzach Hod Yesod Malchut. Gracias, gran emanación. Justo. Oh, la templanza y nos sale de cabeza. Revés. O sea, esta carta fue la que a mí me sacó la maestra Esther Seligson la primera vez que me sacó el tarot. Y pues literal, yo leo aquí, seguir trabajando, conectarnos a la humildad siempre. Y justo, que la luz sea bien entendida. Me encantó cómo cerrar. Sí, la templanza al revés, está hablando en la numerología, es el número 11. Sí, 14. Bueno, pero en la numerología es el 11 del maestro, que no sabe que es un maestro, claro. es el de la templanza. Okay. Y justamente cuando no reconoces al maestro que hay en ti, entonces lo que está dominando es el ego, porque en realidad el 11 también es el 2, y en la numerología el 2 es el amor incondicional. Entonces cuando tienes el 11 mal aspectado, es decir, no trabajas desde la templanza, sino desde el ego, desde el amor condicionado. Entonces está hablando que tiene que haber mucha reflexión para saber si todo lo que hicimos ahorita realmente lo hicimos desde el ego o lo hicimos desde la mente y todo lo que creemos que sabemos. Yo dije algo interesante en un punto, que sí hay niveles de iluminación, ¿no? Porque hay hasta dimmer físicamente. Le puedes trepar a la iluminación. Sí. Entonces, iluminarte no necesariamente es poder flotar y caminar en el agua, ¿estamos de acuerdo? No. Pero yo creo que el que nos haya salido a los dos juntos nos está diciendo que todavía traemos ego. Sí, mucho. Los dos. Muchísimo. Y que aunque yo en mi caso soy el más humilde del mundo, pero esto me viene y me dice, no es cierto. Que hubieron un par de egos que espadearon un rato, se abrazaron y volvieron a espadear. Y se miraron de reojo. Y ahora hay que ver el video para decir, a ver cuántos 20 me cayeron, que no puse atención cuando estaba ahí. Porque nos estamos hablando a nosotros mismos. Y esa es la templanza, a verlo desde la compasión. ¡Qué maravilla! Qué bonito. Gracias, mi Lex, de verdad. Te agradezco. Desde mi perspectiva y desde la logofonía, acabamos de salvar el mundo. Ojalá que sí. Así es, ojalá. Así es, acabamos de salvarlo porque terminamos hablando del amor, sí, como la más grande de las energías. Claro. El amor lo mueve todo, le da sentido, y justamente esa es la verdadera luz, el amor que nos lleva siempre hacia el puerto donde tenemos que llegar. Gracias, Logofanía,
el arte de iluminar con la palabra. Muchas gracias, querido Alex. Gracias. Pues estamos en próximos videos, a ver qué tal. Por favor. Y empezamos que íbamos a hablar de vidas pasadas, ya no hablamos de eso, pero no, tenemos que ir. Dos. Sí, no, Era que haya. importante este contexto para 100%. Va, amigo. Querido amigo, muchas gracias. Gracias, nos vemos la A próxima. Espero les haya gustado. Bye.